Bueno, en la clase pasada habíamos introducido el tema de las agendas éticas y políticas desde una perspectiva marxista, y una de las preguntas clave que se hacía después de un brevísimo examen de marxismo clásico de Marx y de algunas interpretaciones, particularmente de Lukács y de Gramsci, pues era por dónde debe comenzar el cambio, la revolución, si cambiando la conciencia de las personas o cambiando las condiciones materiales. Uno creería que la respuesta la da Marx cuando decía que no es la conciencia la que determina el ser, sino que el ser social el que determina la conciencia, pero esta fue una pregunta que él se planteó. Y veíamos como doble acción, la acción cultural, la actividad cultural como medio para exponer la ideología y la acción directa para generar el cambio. Examinamos varios autores, como Walter Benjamin, que hablaba de la actividad cultural transformadora desde la cultura popular y criticaba, digamos, el valor de exhibición de la obra de arte, que llamaba él lo aurado, y la confusión entre consumidor y vendedor. En estas transparencias que él menciona en su libro sobre las arcadas de París. Habla también de Max Horkheimer y de Theodor Adorno, que encuadran el problema de la cultura, del cambio de conciencia en la crítica a la alta cultura, y denuncian a la industria de la cultura como un engaño de masas, particularmente la homogenización del pensamiento y de los gustos, ¿verdad? por una producción cultural dominante que evita que discursos alternativos lleguen a nuestras manos. Nos queda pendiente hablar con más detalle de Herbert Marcuse, filósofo alemán, que relaciona el marxismo con el psicoanálisis de Sigmund Freud. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, los elementos más básicos. Freud era el que decía que cuando somos expuestos a ciertos, ¿cuál es la palabra? Bueno, se me va la palabra, pero cuando somos expuestos a ciertas situaciones, reaccionamos inmediatamente, y lo puedo comprobar, lo puedo mostrar con un perro. No fue, no, pues, Bueno, perdí una parte del audio. No sé si me están escuchando bien a mí también. Se escucha, arquitecto. Ok, sí, muy bien, Kevin, por su participación. Bueno, la división tradicional que hacía Sigmund Freud es característica también de muchas teorías de la modernidad, que existe un nivel de lo aparente y un nivel que está por debajo, que es donde ocurren en realidad los fenómenos. Sigmund Freud nos hablaba del consciente y del inconsciente, o del subconsciente, ¿verdad? Ese modelo de dos partes él lo refinó y habla entonces de tres: el id, el ego o yo, y el superego. El superego, empecemos muy bien siempre con el id, ¿verdad? El id son todos esos impulsos primarios, digamos que la parte animal del comportamiento humano,
que es controlado por el superego, que es el conjunto de mecanismos disciplinarios que regulan el comportamiento, de tal manera que el ego se desempeñe en la sociedad de forma satisfactoria. Entonces tenemos esos tres elementos. Marcuse ve que en el superego hay una relación similar a la que hace Marx con la superestructura y con la ideología. ¿Verdad? De alguna manera lo reprimido se encuentra ahí, ¿verdad? En las instituciones, pero él entiende ya las instituciones no solo como formalidades gubernamentales, estatales, como organizaciones, sino que entiende ya los mecanismos disciplinarios llevados al nivel de la conciencia de las personas. Y ve entonces como mecanismo liberador de la conciencia al arte que puede manifestar esas relaciones de dominación o por lo menos denunciarla y que puede expresar todo aquello que ha sido reprimido. Esa es en esencia una de las ideas más importantes de Marcuse expuestas en su libro El hombre unidimensional. Hay otras ideas de Marcuse que son interesantes. Él ve al espacio como un producto más, así como lo puede ser la ropa, como pueden ser los objetos de lujo, y que de alguna manera los productos nos van aleccionando, nos van educando, nos van disciplinando, pero en el sentido de hegemonía, de dominación sobre nuestra libertad, de tal manera que nos volvemos de alguna forma, perdón, como en súbditos, ¿no? de las cosas, un poco retomando la idea de la fetichización de la mercancía de Karl Marx. Y para mejor evidencia, pues las fotos que salieron publicadas la semana pasada de la gente haciendo fila para comprar comida rápida, ¿verdad? Somos víctimas no solo de nuestras relaciones de producción, sino que de las relaciones de consumo. Nos volvemos dependientes de cierto consumo también, que lo consideramos como esencial para la vida. Y un filósofo estrella en la teoría crítica que, bueno, él no asume que es marxista, no asume tampoco que es estructuralista, no le gustaban en sí las etiquetas, es Michel Foucault. Michel Foucault, filósofo francés que murió en la década de 1980, hace algunas distinciones muy interesantes, muy particulares que trataré de resumir brevemente. Hay un libro de él que se llama Las palabras y las cosas, donde plantea el concepto de episteme. Así como hemos oído a lo largo de la clase varias veces la palabra epistemología, pues episteme pues anda por ahí, ¿no? Por el marco del conocimiento, el marco del saber. Lo podemos hacer alguna equivalencia con paradigma, un término utilizado por Thomas Kuhn en el marco de la epistemología para referirse a un conjunto de conocimientos, de prácticas que validan el saber y que establecen las posibilidades de lo que es conocimiento válido. En el caso de Michel Foucault, la diferencia que estableceríamos con el paradigma es que episteme gobierna no solo una ciencia, sino todo el saber. De alguna manera lo que nos está diciendo Foucault aporta, digamos, una visión crítica sobre el mismo rol de las ciencias, porque dice que históricamente han habido epistemes que delimitan qué es posible conocer y cómo se debe conocer, que establecen a priori ciertas categorías
sobre lo que va a ser conocido. Y eso también establece una relación entre el lenguaje y los objetos. Él habla de tres epistemes: la episteme renacentista, la episteme clásica y la episteme moderna, de la que pues tiene mucho que ver la ciencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces la episteme legitima el saber, ¿verdad? Es un discurso que a la vez legitima lo que considera válido y excluye aquello que considera no válido. Y esto puede ser importante para la ciencia, sobre todo en el campo de las humanidades, no tanto en la ciencia dura como la biología, la física, la geología, sino que en las humanidades, sociología, etcétera, antropología. Hay varias ideas de Foucault aquí, que quizás la diapositiva trata de resumir mucho de lo que él dice. Foucault es el filósofo del poder, ¿verdad? Al menos en los ensayos que me ha tocado revisar, nadie está hablando del tema del poder, y eso me llama la atención, ¿verdad? Sobre todo porque es uno de los temas más interesantes para relacionarlo con la arquitectura. Bueno, pregunta Michael, ¿cuál es la diferencia entre episteme y paradigma? Bueno, paradigma es un conjunto de creencias, valores, prácticas que validan el conocimiento en una ciencia. La episteme es un conjunto de prácticas, valores, creencias, supuestos que validan el conocimiento en una época e incluye varias ciencias. Entonces hablábamos que Foucault es el filósofo del poder y fue uno de los primeros filósofos quizás en relacionar conocimiento y poder. Él ve que la verdad como categoría no es una categoría epistemológica, no es una categoría de conocimiento, sino una categoría política. La verdad se construye. Bueno, la ve como un constructo legitimado, digamos, por las ciencias y legitimado por las prácticas que se dan dentro de la sociedad. Él distingue, entonces, en sus estudios, él hace muchas historias, por ejemplo, la de las prisiones en Vigilar y Castigar, la de la locura en Historia de la Locura en la época clásica, hace también una historia del sexo, todo con el interés de descubrir cómo el individuo se convierte en sujeto. Sujeto en el sentido de sujetado, de amarrado, ¿verdad? Cómo de alguna manera la lingüística, lo dice él, en la gramática, en el espacio y en la sexualidad nos convertimos en sujetos. Primero, a través de las categorías que conforman nuestro pensamiento, a través de los mecanismos de ejercicio de la fuerza y a través de los mecanismos de coerción propia del cuerpo. Entonces es un tema, digamos, amplísimo, súper interesante lo que nos plantea él acerca del poder como categoría política. Van a haber entonces discursos y prácticas exclusorias que van a separar a las cosas. Por discurso nos vamos a referir sí, a lenguaje, a palabras, a categorías, y por prácticas pues tienen que ver con formas en que organizamos la realidad, incluyendo la forma en que organizamos el espacio, ¿verdad? Entonces, al ejercer el poder no solo lo hacemos a través de la fuerza, sino que también lo hacemos a través del pensamiento. Foucault llegó a decir, darle vuelta a una frase de Platón. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Foucault invierte la idea y dice
alma es la cárcel del cuerpo. ¿Qué querrá decirnos Foucault con esa frase? ¿Qué querrá decirnos Foucault con el alma es la cárcel del cuerpo? ¿Alguien que desee responder la pregunta? ¿El alma como cárcel del cuerpo? Arquitecto, Diga. tal vez que es como la esencia o el conocimiento que ya tenemos, es lo que nos va dictando, no tanto como el estado físico, no sé. Muchas gracias por su participación, David. Aquí lo que se refiere Foucault es a aquello que hemos llamado identidad. Cuando me preguntan quién soy, usualmente voy a utilizar un montón de palabras, un montón de términos que me definen como sujeto. Yo me creo que soy esas categorías, esas palabras que supuestamente definen mi ser. Nuestra identidad entonces no es construida por nosotros, sino que es construida por la sociedad. Podemos ver en una cultura machista como la nuestra, ¿verdad? Podríamos buscar ejemplos de cómo se pone en cuestión eso que llamamos identidad masculina por ciertas prácticas, ciertos usos, cierto lenguaje, ¿verdad? Que no necesita el uso de la fuerza para ejercer, ejercer poder sobre nosotros, ejercer poder sobre la manera en que nos comportamos. Eso es lo que Foucault llama psicopolítica. Hay otros pensadores como Byung-Chul Han, un filósofo coreano formado en Alemania, que retoman el pensamiento de Foucault y Heidegger y hacen unas reflexiones bastante interesantes. Él habla de la sociedad del cansancio, esta sociedad de rendimiento en la que nos hemos acostumbrado a vivir hasta antes, por lo menos, de la pandemia, que nos exige cada día superarnos más. Ya los mecanismos disciplinarios no vienen de afuera, vienen de nosotros mismos. Si no hay disciplina más efectiva para poder, digamos, rendirle mejor al sistema capitalista que la que nosotros nos hacemos. Nosotros nos presionamos por obtener los mejores resultados y alcanzar metas que quizás no son nuestras. Y esto nos lleva a síndromes de depresión, a síndromes del burnout o quemado. Y lo habrán vivido ustedes como estudiantes de arquitectura también. Entonces, cuando nos referimos que el alma es la prisión del cuerpo, son todas las ideas que nos construyen, son todas esas ideas que nos imponen
Toda esa visión del mundo de lo que significa ser éxito, de lo que significa ser persona, de mi individualidad, de la expresión de mi misma naturaleza, las que nos obligan a actuar de cierta manera, obligan que nuestro cuerpo se utilice de cierta forma. Eso es lo que Foucault dice, que es realmente muy profundo. Bueno, y en el campo de la arquitectura, ¿esto qué tendrá que ver? Foucault fue un estudioso de la arquitectura, un interesante, digamos, encontrar en su libro Vigilar y Castigar el ejemplo muy citado del panóptico. ¿Han oído ustedes hablar de esa palabra? Panóptico, lo voy a escribir aquí en el chat. Creo que en el... ¿Aló? Sí. En el video decía que era de las cárceles, ¿verdad? Pone que los guardias pueden ver a todos los reos, pero ellos no lo pueden ver a los vigilantes. Sí. Es el mecanismo de vigilancia por excelencia. Diga. Bueno, hace la relación, ¿verdad? Con la sociedad. Nosotros somos observados, pero nosotros no podemos observar a los que se supone que están encargados de observarnos. Sí. Y de alguna manera eso es muy actual, ¿no? Vemos cómo hay cámaras por todos lados, cómo consciente o inconscientemente nos sentimos vigilados. De hecho, hay gente que pone cinta adhesiva sobre sus cámaras web porque no. Me una publicidad respecto al esquí. No sé si seguimos en conexión. ¿Estamos bien? Solo repita lo último que... Sí, le decía que uno lo puede ver en los sistemas operativos de los celulares que ejercen vigilancia constante sobre uno, cómo todos los grandes proveedores de servicios de la era digital lo que hacen es recopilar información de sus usuarios que se convierte en un predictor de sus comportamientos futuros. Entonces esos mecanismos de vigilancia son muy elaborados y ahora con la COVID probablemente se van a tener una legitimación por la ruta de la salud. Digamos que vamos a querer controlar los desplazamientos de las personas, controlar los contactos físicos de las personas con la justificación de evitar que haya propagación de una pandemia, como lo ha hecho Corea del Sur, como ocurrió en China, como en general, digamos, ha sido la práctica en los países asiáticos que están, digamos que el tema de la libertad individual lo tienen una consideración distinta a como se tiene en Occidente. Hablábamos del panóptico, ¿verdad? Como la estructura de vigilancia, la estructura física de vigilancia por excelencia. Yo tengo en un centro el vigilante y que tiene una visión de 360 grados y controla todo lo que lo rodea. Uno podría examinar cómo en la historia de la planificación urbana aparece el tema del control social como un elemento importante a considerar, ¿verdad?
a veces se dice muy explícitamente, a veces queda escondido bajo otros discursos, como el discurso del orden, ¿verdad? Y como a veces esto de lo formal y lo informal también va ligado a este tema de la vigilancia y el control. A Foucault le hicieron la pregunta si existía una arquitectura que garantizara la libertad. Bueno, él responde de que si bien hay edificios que lo que reproducen es la opresión, como los campos de concentración, como las prisiones, siempre hay un campo dialéctico, siempre hay una oportunidad para que el ser humano se rebele contra su opresión. Entonces él dice, la libertad no la garantiza en la forma de los edificios, sino el ejercicio mismo de la libertad por las personas. O sea, si tenemos ciudadanos que no son libres de pensar, porque para Foucault lo más importante es la libertad de pensamiento, pues difícilmente vamos a tener libertad en nuestras ciudades. Como remate, Foucault nos dice, las intenciones del diseñador han de coincidir con la práctica real de las personas que ejercitan su libertad. Claro, hablamos de los años 60, los años 70, no solo son los movimientos por los derechos civiles de las minorías raciales, sino que las minorías sexuales también. El discurso de Foucault pues caló muy fuertemente en todos esos movimientos sociales de esa época y sigue calando todavía hoy en día en el discurso del feminismo. Llevando ya al campo específico de la arquitectura, tenemos al historiador de la arquitectura y arquitecto Manfredo Tafuri. Manfredo Tafuri plantea que no existe una arquitectura que pueda ser libre, una arquitectura que pueda ser autónoma del poder capitalista, porque toda la producción está instrumentalizada y todas las intenciones arquitectónicas de emancipación social están cooptadas por el mismo dinero. Él solo ve entonces la oportunidad de modificar la conciencia, en este caso de los arquitectos o de la sociedad que usa la arquitectura, en el mundo de la crítica y de la historia de la arquitectura, denunciando cómo se ha hecho la arquitectura, cuáles han sido los discursos dominantes, etcétera, etcétera. Entonces, dice, un arquitecto en su ejercicio difícilmente se opone porque el poder siempre tiene dinero, siempre tiene los medios, y siempre limita las posibilidades del ejercicio, delimita las posibilidades del ejercicio. La única manera de oponerse es a través de la crítica y la historia de la arquitectura. Digamos, uno pudiera ponerse muy Foucaultiano y ver, por ejemplo, el aumento de la infraestructura penal, de centros penales en Honduras en comparación con la inversión hospitalaria y cómo esa inversión de prioridades nos tiene en la situación de salud en la que nos encontramos. Claro, es una crítica ya muy a posteriori la que estamos haciendo, ¿no? Pero también uno lo puede ver en la forma en cómo se organiza el espacio mismo de un aula de clase, en la forma que se organiza la estructura de un campus universitario en donde predomina una torre que representa el poder sobre toda la horizontalidad que representa la subordinación de la academia frente a lo administrativo, y ese es el tipo de crítica que nos llama a hacer Manfredo Tafuri. Esa crítica de Tafuri, lo voy a dejar aquí en negro la pantalla, también puede realizarse desde una perspectiva postcolonial. Recuerda el tema que nos había propuesto originalmente
Rina, tal vez nos los puede comentar. El anterior, El anterior, Rina. sobre la República Bananera. La República Bananera. ¿Qué es lo que la impulsó? ¿Con qué mirada, digamos, propone usted ese tema? Porque yo lo veo mucho mejor que con mucho potencial todavía. Bueno, yo lo veía por el simple hecho de cómo estaba organizado, o sea, de cómo esa organización vino a darle un nuevo sentido de vida a todos estos lados que no había nada, o sea, y les dio una mirada diferente, pues ahora hasta el tipo de vivienda que se ve en estos lugares es muy diferente al todo el estilo que está a sus alrededores, aunque sea una arquitectura. Muy bien. Se cortó una parte del audio, pero gracias por su participación. Creo que se presta para una crítica de la colonización arquitectónica. Me voy a apartar un poquito de lo que dijo Rina ahorita para tratar de encauzar un poco la discusión. Para la Bienal de Arquitectura de Honduras del 2019 se quiso hacer una revisión de la historia de la arquitectura de Honduras, de los movimientos, los estilos, representaciones, etcétera, etcétera. ¿No? Y se quería contratar a un historiador, y etcétera, etcétera. Creo que algunos de ustedes fueron participantes, ¿no?, de la investigación que se hizo sobre elementos de arquitectura, o por lo menos vieron los resultados, que surge de una discusión crítica interesante. O sea, quien proponía la idea de hacer la revisión de la historia de la arquitectura de Honduras quería hacer encajar la historia de Honduras, de la arquitectura de Honduras, en los cánones de la historia de la arquitectura en Europa. Y eso es un ejemplo patente de colonización, ¿verdad? La historiografía, cómo organizamos la historiografía, cómo escribimos, cómo nos creemos la historia de la arquitectura. Bueno, aquí mismo la historia de la filosofía, ¿verdad? ¿Cuántos autores latinoamericanos hemos mencionado? ¿Ah? Estamos colonizados mentalmente. Entonces, Tafuri nos llama a eso también, ¿no? Que aunque sea italiano, no lo dice él, ¿verdad? Pero las teorías postcoloniales sí lo dicen. Hay un filósofo de referencia de origen indio, Baba, se llama, apellido Baba, que habla mucho sobre eso, ¿no? De la colonización arquitectónica. En el caso de las construcciones de las bananeras y la arquitectura tropical de la costa norte hondureña, es una construcción colonial. Y se vuelve, digamos, una imagen que nos viene impuesta desde afuera. No fue construida acá, nos vino de los campos bananeros. Nos apropiamos de esa imagen y después, cuando vienen las empresas de turismo, reproducen nuevamente esa imagen porque es la imagen con la que ellos nos ven, no necesariamente la imagen con la que nosotros nos veíamos o deberíamos vernos. Entonces ahí es el punto, digamos, donde vemos cómo la construcción de identidades es un fenómeno fuerte, no solo a nivel, digamos, de cultura general, sino que en la misma academia, ¿no? Yo particularmente me declaro culpable. Mis fuentes filosóficas son todo menos del sur, ¿verdad? Y eso es algo muy particular de lo postcolonial, ¿no? Que va a hablar mucho de la posición norte-sur en lugar de oeste, oriente y occidente, que es un poco más paralela, ¿verdad? Sino que va a hablar del colonizado y el colonizador, y va a querer construir una inversión de la historia, legitimando, digamos, las pequeñas historias de la colonia para volverlas universales y volver particulares las historias
esas historias universales que armaron los europeos, ¿verdad? Nosotros podemos saber más de las decapitaciones en la Revolución Francesa, de los Luises y de Renacimiento, que en realidad de lo que ocurrió en nuestro territorio, no solo con la conquista, sino que antes, ¿verdad? Eso es parte de la colonización que tenemos y que era algo que le mencionamos también creo que a Eric Tábora, ¿no? Cuando hablaba de la ciudad occidental. Eso, bueno, uno no podría descolonizarse un poco también sobre los conceptos de ciudad, o cuando le proponemos a Ángel que hable de regionalismo crítico, esa es una categoría que viene impuesta desde afuera, lo hace un autor inglés, Kenneth Frampton. Entonces la invitación podría ser más bien a criticar el regionalismo crítico. Cuanto al regionalismo crítico, también es una imagen un poco onírica, una imagen de ensueño del salvaje primitivo o de las regiones del mundo no modernas y que deberían de conservar, digamos, lo prístino de sus condiciones iniciales. Hay otro crítico de la cultura, Fredric Jameson, volviendo al colonialismo cultural, que plantea una idea diferente a Tafuri. Él es un poquito más optimista. Él dice que sí es posible intervenir, ¿verdad?, en la modificación de la conciencia a través de una teoría que él llama la teoría del enclave, ¿verdad?, que establece entonces unas prácticas alternativas que van a someter al sistema a unas nuevas exigencias, y en vez de hablar de una gran revolución, podemos ir hablando de una reforma gradual del sistema. Esto pues incluye las prácticas relacionadas con el empoderar, digamos, a los grupos marginados para que se conviertan en un enclave crítico para propiciar ese cambio. Como grupos marginados de la sociedad, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? La gente con menores ingresos económicos, la gente en condición de discapacidad, las minorías de todo tipo, ¿verdad?, que pueden desafiar, digamos, la manera en que hacemos y pensamos acerca de la arquitectura. Dentro de esto, pues encontramos el regionalismo crítico, aunque muy a lo Frampton, ¿verdad?, muy inglés, las teorías postcoloniales, el feminismo y la participación ciudadana. Este periodo no me he encontrado con ninguna feminista también. Siempre me gusta que haya algo de feminismo en la arquitectura, sobre todo porque a la fecha creo que no hemos mencionado ni una tan sola filósofa. Y yo quiero aprender mucho de eso también. Entonces, si alguien quiere aprovechar la oportunidad, pues bienvenido sea. La segunda parte de la respuesta a la pregunta que se hacía Marx de la acción directa en lugar de la revolución de la conciencia, resulta pues en un cambio en la definición profesional del arquitecto. Ya no hablamos del arquitecto como autor, sino como mediador, como facilitador que reorganiza el proceso de construir mediante la participación ciudadana. Digamos que una crítica a la figura profesional del arquitecto es que forma parte de un engranaje, de un modo de producción excluyente, que no permite, digamos, el desarrollo de la actividad de producción del espacio de la sociedad, que limita la participación y con eso limita la democracia. Entonces, ensayos así que hablan del arquitecto como el ser organizador del lugar y todo eso, pues me frustro un poco, ¿no? Tal vez no han llegado a leer esta parte, pero ya a partir de esta clase, pues ya podemos cambiar nuestra noción de arquitectos.
Y eso también viene con la redefinición de qué es la arquitectura como actividad profesional. La arquitectura es un arte o un servicio. Si es un arte, nos vamos a concentrar entonces en los objetos que produce la arquitectura. Si es un servicio, nos vamos a enfocar entonces en los procesos con los que se llega a constituir arquitectura. Son dos visiones distintas, dos, digamos, casi ontologías opuestas, aunque podrían ser complementarias. ¿Alguien tiene una opinión al respecto que desee compartir? Han estado particularmente callados hoy. Arquitecto. Por aquí tengo algunas anotaciones, voy a leerlas que se me había escapado un poco el chat. Un ejemplo de participación comunitaria en la arquitectura, bueno, lo vamos a ver en las diapositivas posteriores y Benilda decía, de ese es mi tema de ensayo. Bueno, no me tocó revisarlo, no sé si quién iba a agregar algo más por el micrófono. Yo. Dígame. Bueno, es que, digamos, de eso trata mi ensayo, de cómo la arquitectura o es muy funcional o es muy artista. Entonces, ¿a dónde está esa fusión y qué es lo que en realidad el arquitecto logra? Algo así. Bueno, si habla de participación comunitaria, ya no debería preguntarse qué es lo que el arquitecto logra, sino qué es lo que la comunidad quiere. Ajá. En realidad mi tema se llama fenomenología en espacios meramente funcionales. Entonces, entonces eso. Sí, bueno, hablamos de la fenomenología, vale la pena recordar las formas con las que nos relacionamos a las cosas que mencionaba Martin Heidegger, ¿verdad? Hay un modo activo y un modo contemplativo. Sí, a eso. No deja de ser fenómeno, ¿verdad? Y que las cosas funcionen para nosotros no deja de ser fenómeno también. Sí, entonces a eso voy, que digamos, que la fenomenología que transmite en realidad la arquitectura siempre es un constructo del arquitecto, pues, a eso. Sí, vamos tal vez más adelante al adelantar la presentación podemos orientarla mejor. Okay. La verdad que a veces el tema de participación ciudadana que va más ligado a las ciencias sociales se aparta un poco de la fenomenología, que siempre es parte de las ciencias sociales, particularmente se utiliza en investigación antropológica, pero está más relacionado con estética. Okay. Y si hablamos de avance tecnológico también podría abarcar. Yo creo que está tratando de combinar demasiados temas. Me parece que está tratando de combinar demasiadas cosas y está creando algunas oposiciones que quizás no existen, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena que estudiara alguno de los pensadores que vamos a mencionar a continuación. ¿Está bien? Arquitecto. Dígame. Y si hablamos conforme a la fenomenología, a la percepción que tenemos del espacio, ahí sí estaríamos hablando de los pensadores de la fenomenología. Sí, lo que hay que entender, una cosa es la percepción, otra es la opinión, digamos, que tengamos sobre las cosas, ¿no? O el juicio que podemos tener sobre las cosas. Percepción es un proceso cognitivo, ¿no? Un proceso que me lleva al conocimiento. Que yo tengo una sensación y me doy cuenta de ello, entonces ahí es como empiezo a percibir las cosas.
empiezo a enterarme que esas cosas existen, empiezo a tratar de comprenderlas y clasificarlas. Entonces, al momento de hablar de la percepción, siempre hacemos la recomendación de que se busque pues un poco relacionarlo con los procesos mentales que conlleva la percepción. Pero es una palabra muy específica de la psicología de la percepción y de la filosofía de la mente. Entonces hay que tener cuidado si se lo utiliza como opinión o como otro término equivalente, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción que usted tiene del papel que hace el gobierno durante esta crisis? No es la misma palabra percepción, aunque suena igual. Estamos utilizando una acepción distinta y entonces hay que tratar de ser muy preciso en el lenguaje. O sea, saber claramente qué estoy queriendo decir y que la persona está interpretando lo que yo estoy queriendo decir. Ese es uno de los cuidados que hay que tener al redactar el ensayo. Ah, ok, muchas gracias. A la orden. Pues vamos a ver algunos pensadores. Uno de ellos es Henri Lefebvre, así se pronuncia. Sí, para más facilidad, Henri Lefebvre. Henri Lefebvre. Él habla tiene un libro que se llama la producción del espacio, donde habla que el espacio pues es un producto social e histórico, ¿verdad? Un producto, y como todo producto pues es derivado de unas relaciones y modos de producción que se pueden entender desde la teoría marxista, pero él es de los pocos que mezclan esa agua y aceite que son el marxismo y la fenomenología. En él tenemos sí una integración de esas dos vías que usualmente son un poco excluyentes. Al hablar del espacio, él va a distinguir tres niveles. Uno al nivel de las prácticas espaciales, otra la representación espacial, el nivel de la representación espacial, y otra el espacio de representación. Suena todo como igual, ¿verdad? Entonces uno es el espacio vivido, el espacio representado y el espacio concebido. En la trilogía, digamos, que pone Jean Piaget, el famoso pedagogo francés. Las prácticas espaciales se refieren sobre todo a las maneras en que utilizamos el espacio. La representación espacial son las formas en que el espacio se constituye, no solo sino como físico. Y el espacio de representación son como el ámbito de contenidos que tiene ese espacio. Es un libro bastante denso, está dentro de la bibliografía de la clase, por si tienen curiosidad de examinarlo. Fue uno de los precursores del concepto del derecho a la ciudad. Henri Lefebvre tiene un libro que se llama justamente así. Entonces, para los que les fascina el urbanismo, pues es un referente muy importante. Él habla entonces no del espacio como un elemento estratégico, sino que un elemento táctico operativo. El cambio en la arquitectura viene en la oposición y la subversión en la práctica diaria, en la forma en que subvertimos el uso del espacio. Algunos recuerdan el movimiento de Occupy Wall Street, por ejemplo, o los indignados de España o los mismos indignados aquí en Honduras. Eran prácticas de cierta manera de subversión espacial, ¿no? de apropiarse del espacio y darle un uso diferente. Entonces ahí se empieza a entender la arquitectura no solo como el acto de diseñar y construir espacios, sino la forma en que practicamos el uso de esos espacios. Podría ser, bueno, si nos vamos a la Europa comunista,
o la misma Latinoamérica oligarca, ¿no? Que una hacienda, que un palacio presidencial se ha ocupado, que se convierta en, pues, cambie su función y cambia entonces la forma en que se representa, se percibe, se concibe, se vive ese espacio. Un poco lo que se procura hacer con el ejercicio en la penitenciaría central, ¿verdad? Es un cambio de significados utilizando el mismo significante. También tenemos el filósofo de lo cotidiano, la construcción de lo cotidiano, es el libro de Michel de Certeau, muy parecido al pensamiento, digamos que derivado del pensamiento de Henri Lefebvre. Niega la posibilidad de una posición autónoma frente a la estrategia, entonces llama lo cotidiano, llama el uso táctico para operar libremente, así como movemos muebles y colocamos cuadros cuando alquilamos un apartamento, eso deberíamos de hacer con el espacio urbano también. Que nadie nos dicte reglas de cómo hacer, ¿verdad? Eso que llamamos apropiación del espacio. Vemos como muy inocentemente nos hemos dejado poner muros, nos hemos dejado poner barreras en nuestra ciudad y el espacio se ha apropiado a nosotros y no nosotros del espacio. Entonces esto nos invita a reflexionar acerca del uso que hacemos del espacio. Un poco como lo hacían también los estructuralistas holandeses. ¿Alguien recuerda qué decíamos de los estructuralistas holandeses? ¿Estructuralismo holandés? ¿Nadie? ¿No le suena? La función sigue la forma. Uy, no, ¿qué es eso? El estructuralismo holandés, cuando hablábamos de estructuralismo, aparecía después de Humberto Eco, unas 2 diapositivas después. Que ellos entendían a la arquitectura, así como decimos que el lenguaje es una estructura que posibilita la expresión, ellos entendían la arquitectura como una estructura también que posibilitaba la expresión del habitar, digamos, la expresión del vivir dentro de un espacio. Entonces, dejaban abiertas las posibilidades en esos espacios para que la gente los acomodara, los acondicionara de cierta manera. En el caso de los estructuralistas holandeses hablamos del interior del edificio, pero ya con estos señores, el Lefebvre y Le Certeau, estamos hablando sobre todo estamos hablando, estamos hablando ya sobre todo de lo urbano. Entonces se decía que la intervención de las personas en el espacio, la participación en la organización del espacio interior es muy propio del estructuralismo holandés, la organización del espacio urbano, la participación ciudadana, la apropiación del espacio es muy propio de estas corrientes de pensamiento francés en urbanismo. Hay otras vías que tienen que ver ya con el cambio en los modos de producción de la arquitectura. Un modo de producción capitalista que pues legitima una figura profesional que se llama arquitecto, que tiene derechos exclusivos sobre la obra que se ejecuta, que bueno, forma parte de un engranaje de una industria que se llama la industria de la construcción, que va a tener sus relaciones de producción, que va a tener sus propietarios de los medios de producción. Entonces, si queremos alterar esa dinámica capitalista, pues podemos trabajarlo también desde la producción misma de la arquitectura, no solo con el involucramiento y participación de los usuarios,
sino que con el traspaso de los medios de producción de arquitectura a sus futuros usuarios. ¿Cómo podría hacerse eso? ¿Cómo podemos traspasar los medios de producción a las personas, a los usuarios? Involucrando al usuario del espacio en la construcción. Muy bien, autoconstrucción, ¿verdad? Ya no dependemos, digamos, de terceros que nos van a vender su fuerza laboral, sino que nosotros mismos construimos nuestra vivienda. Esa es una manera de cambiar las relaciones de producción de la arquitectura. Otra forma es el conocimiento protegido, el copyright, también cederlo. Para muchos arquitectos que trabajan en temas de vivienda colectiva, de interés social, pues sus planos los ponen en la red a disposición de todo el mundo. Planos completos, con estructura y todo, ¿verdad? Sin ningún derecho en exclusiva. Siempre hay una tramitología, siempre hay una institucionalidad que se va a encargar de crear restricciones en la manera que se utilizan ese conocimiento, pero es una forma de traspasar medios de producción a la población general. Como escuela nosotros tenemos el sueño de tener un consultorio de arquitectura que sirva sobre todo para intereses comunitarios, ¿verdad? Que pueda servir para proyectos que usualmente los arquitectos no se encargan de ellos, pero sí arquitectos en ciernes como ustedes, que pudieran hacer, digamos, sus prácticas profesionales en proyectos de mejoramiento de barrio o provisión de estructura comunitaria y habitabilidad básica. Ojalá logremos ver eso montado en los próximos años, bueno, porque es un sueño que ya tiene como 5 años en proceso. Se trata entonces de romper las reglas del mercado, ¿verdad? Esas reglas que establecen unas relaciones, ¿no? Los arquitectos y la arquitectura como institución están como un modo de producción, ¿verdad? Como una forma de producción, y uno puede de alguna manera alterar esas relaciones. Está el código del Colegio de Arquitectos, que es una superestructura que se encarga de que esas relaciones no necesariamente sean alteradas, ¿verdad? Porque exige, digamos, que los planos vayan firmados por un arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos entonces cómo se mezcla la institucionalidad con la economía capitalista. Algunos ejemplos, bueno, del ámbito norteamericano y europeo: Paolo Soleri, Christopher Alexander, Lucien Kroll y Fray Otto. En Latinoamérica podemos mencionar a la arquitecta chilena Joan McDonald, en África a Francis Queré, al mismo arquitecto Aravena, que no es santo de mi devoción, pero digamos son gente que de alguna manera ha hecho algún impacto con la forma que hacen la práctica de su arquitectura para la comunidad. Este es un proyecto de Paolo Soleri que lleva años, desde 1965 en construcción, se llama Arcosanti. Él plantea lo que se llama la arcología, la fusión de la arquitectura con la ecología. Por ahí Maynor nos hacía, vamos a interrumpir, se podría hacer como una cooperativa de producción de alimentos, ¿sí? Una cooperativa de producción de arquitectura. Bueno, sería interesante generar conocimiento a través de la misma comunidad también, ¿no? Muchas veces ocurre lo contrario: llega un arquitecto, generalmente ahí con muchos estudios de posgrado, hace su tesis sobre las técnicas tradicionales de construcción de arquitectura y después se apropia de esos métodos y hasta los patenta. Bueno, entonces más bien debería ser lo contrario, ¿verdad? Que el método de construcción sea propiedad comunitaria, ¿no?
Eso podría ser una cuestión interesante y una fuente, digamos, de autoempleo muy alternativa a lo que el mercado y la misma escuela les ha enseñado. Esa es otra forma de emprendimiento en arquitectura. ¿De qué creen que es este edificio? ¿Alguien se atreve a adivinar de quién es, de qué es este edificio? Pues es una facultad de medicina, ¿verdad? Esto es lo que ocurre cuando uno involucra al usuario en el diseño. Pues tiene un lenguaje ahí bastante diverso, confuso. Creo que sí ha de combinar algunos espacios de habitación, o por lo menos esa es la impresión que da por los balcones. Pero es un edificio bastante famoso y no particularmente por su belleza. Vemos que en este caso la belleza de la arquitectura va por otro camino, ¿verdad? En que la gente se sienta que tuvo la oportunidad de opinar sobre lo que se hace, aunque lo que salga pues sea algo así, como este edificio de Lucian Kroll. O esta casa de Fray Otto. ¿Han oído hablar de Fray Otto? Es un arquitecto alemán que construyó las cubiertas de los estadios olímpicos en los Juegos de Múnich, que los hizo cubiertas tensadas. Arquitecto genial, también acá pues en un caso de una vivienda en donde permitió que las personas opinaran y desarrollaran ideas. Pues ahí está, ¿no? Se vuelve un ejercicio impredecible. Esto que los escritores llaman escritura a limón, ¿no? Que se van pasando el texto y cada quien va aportando un poco y entonces el argumento ya no se sabe la ruta que va a agarrar. Entonces es lo mismo, es un poco perder el estrés, ¿verdad? De controlarlo todo y pues salen estas cosas que no necesariamente podríamos calificar de canónicas, ¿verdad? De la belleza canónica de la arquitectura, sino que otro tipo de estética, ¿verdad? Otro tipo de calidad arquitectónica. Esta es la Eco House. Ya un tema de participación comunitaria, de construcción para la mejora de la vida de las personas. Este es de Dievedó Francisqueré en Gando, en Burkina Faso. Él es originario de ese país. Antes se conocía como Alto Volta. Y pues realizó estudios en Alemania, ahora tiene su empresa allá, pero no se olvida de su país y construye pues escuelas y otros proyectos para beneficio de la comunidad. Habían algunas iniciativas, no sé si ustedes escucharon alguna vez de Architecture for Humanity. ¿Alguien oyó de Architecture for Humanity? Fue una ONG, digamos que tuvo un éxito importante, que lo que tenían era como una Wikipedia, digamos, de proyectos, donde la gente aportaba, iba editando, aportando detalles, y digamos que se necesita un hospital de emergencia en Uganda para pues, tratar a los pacientes de COVID. Entonces venía gente que tal vez había tenido alguna experiencia en Cruz Roja y hacía algunos dibujitos, y otros de Asia que tenían experiencia en no sé qué, en construcción en bambú, y entonces al final se obtenía un prototipo y a veces los proyectos se ejecutaban. Uno de los proyectos más interesantes que vi yo fue el de una clínica de temporada comestible.
O sea, la clínica se hacía con una especie de caña de azúcar. Ustedes saben que las gramíneas de ese, perdón, las gramas de ese tipo crecen muy rápido. Entonces se plantaba, digamos, con algunos meses de anticipación a que llegara la brigada médica, siguiendo un determinado patrón, crecía y al final de la brigada médica, pues todos podían disfrutar de la arquitectura. Entonces estamos hablando de unas ideas que se salen de lo convencional y muchas veces estos son las que dan más ilusión sobre el futuro de la arquitectura, ¿no? Más que la arquitectura de Zaha Hadid o de Peter Eisenman o de Frank Gehry o Rem Koolhaas incluso, que pues sigue teniendo esa idea de la arquitectura exclusiva, que no es un derecho de los demás, ¿no? El creer que la arquitectura es un derecho básico, fundamental, un derecho humano fundamental, ya pues puede resultar revolucionario en sociedades como la nuestra.